Buenas tardes, pues empezamos con lo comentado Lada acerca del estudio Surmount sobre apnea del sueño. Lo que nos comentaron en este estudio fue primero una pequeña introducción en cuanto a qué es la apnea del sueño y se consideraba leve a aquellos que tenían de 5 a 15 eventos de apnea o hiponea a la hora, moderada a los que tenían de 15 a 30 eventos a la hora y severa a los que tenían más de 30 eventos. Se hacía una relación fisiopatológica en lo que es la apnea obstructiva del sueño en cuanto a activación del sistema nervioso simpático, inflamación endotelial, resistencia a la insulina, todo ello aumentando el riesgo de hipertensión, diabetes, dislipemia y con ello de eventos cardiovasculares. Se hacía un repaso por distintos estudios simplemente con dieta y ejercicio, con intervenciones terapéuticas como cirugía bariátrica o otros fármacos para reducir peso, y se veía que una reducción del 20% a nivel ponderal significaba una reducción del 57% en aquellos que tenían apnea obstructiva del sueño severa. Y se vio que la CPAP simplemente no reducía eventos cardiovasculares, esto todo ello en estudios previos, pero cuando se perdía peso, o especialmente si se perdía peso y se añadía la CPAP, se reducía la PCR ultrasensible, se reducía la presión arterial y se mejoraba la sensibilidad a la insulina. Y todo esto fue la hipótesis para el estudio recientemente publicado en New England sobre el uso de tirzepatida en aquellos pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño moderada o severa. Así, el diseño del estudio eran dos brazos diferentes. Por un lado, aquellos con apnea obstructiva del sueño moderada o severa que no estaban con CPAP, que era el estudio 1, y se aleatorizaban desde 2,5 hasta 15 miligramos de tirzepatida o placebo, o aquellos que ya estaban bajo el tratamiento con la CPAP y se aleatorizaban exactamente igual a placebo o dosis de 2,5 a 15 miligramos de tirzepatida, que pretendía que no hubiera más de un 70% aproximadamente de varones para así tener un número suficiente de mujeres y que fueran los resultados válidos para hombres y para mujeres. Los criterios de inclusión eran mayores de 18 años, con apnea obstructiva del sueño moderada o severa y que tuvieran obesidad y que en ese momento no tuvieran ninguno de los dos tipos de diabetes. En el estudio 1, ¿cuál era la edad media? En torno a 48 años. En el estudio 2, en torno a 52 años. En ambos casos, un tercio de los pacientes eran mujeres y estaban todo tipo de raza y de etnia representados. En el estudio 1, la apnea obstructiva del sueño era en 2 tercios de los casos severa y un tercio moderada, con una media de 51,5 eventos en el estudio 1 de apnea y hipornea a la hora, y en el estudio 2 en torno a 50 eventos. En el estudio 1 el número total de participantes era en torno a 234, aleatorizados 1 a 1 a tirzepatida placebo, y 235 en el estudio 2 con la misma aleatorización. Y tenían una escala de Edmonton del sueño en torno a 10,6 en el estudio 1 y en el 10,2 en el estudio 2. El peso en el estudio 1, la media era de 114 kilos y en el estudio 2 en torno a 115 kilos. Estamos hablando de un índice de masa corporal de 39,1, es decir, obesidad grado 2 en el estudio 1 y en el estudio 2 muy similar, con una circunferencia del perímetro abdominal de 121 centímetros en ambos casos, y 2 tercios de ellos prediabéticos y 3/4 partes de ellos tenían hipertensión. Lo que se vio, en primer lugar, ya muy llamativo, es que en el estudio 1 el 85% de los que estaban con el fármaco completaban el estudio, permanecían con la droga, y los que estaban con placebo solo el 70%. Y una cifra muy similar en cuanto a permanecer en el estudio. En el estudio 2, aún fueron más aquellos que estaban con tirzepatida que mantuvieron el fármaco, el 90%, y sin embargo los que estaban con placebo solo el 74%, y completaron el estudio los que estaban con el fármaco casi un 95%, frente a un 77% los que estaban con placebo. ¿Cuál fue el objetivo primario? Demostrar los cambios en el índice de apnea y hipopnea. ¿Y qué fue lo que se vio tras un mes de tratamiento? Y aquí se hacían dos distinciones. Durante la época de tratamiento, que fueron un año, y el seguimiento final del estudio ya sin el fármaco, que eran unas pocas semanas más. Por eso hablaban de on treatment y in trial. ¿Qué fue lo que se vio? En el estudio 1, una reducción de 27,4 eventos de apnea y hiponea en aquellos que estaban con el fármaco frente a los que estaban con placebo, y en el estudio 2,
se reducían 30,4 eventos los que estaban con el fármaco frente a los que estaban con placebo. Objetivos secundarios teniendo que ver también con porcentaje del cambio de apnea-hiponea. En el estudio 1, aquellos que estaban bajo tratamiento, en torno a reducían un 55% los eventos de apnea-hiponea, y en el estudio 2, prácticamente un 63% frente a un valor prácticamente despreciable en los casos que estaban con placebo. Pero es que consiguiesen reducir más de un 50% los eventos de apnea-hiponea, en el estudio 2 eran más del 70% y en el estudio 1 más del 60%. Y prácticamente a valores despreciables de apnea-hiponea, es decir, menos de 5 o entre 5 y 14, pero con una escala de Monton menor de 10, en el estudio 1 en torno al 42% y en el estudio 2 en torno al 50-51%. Si vamos a la carga hipóxica, también se lograba reducir en el estudio 1 de una forma muy significativa hasta un 67% frente a un 76% en el estudio 2. Y si al reducirse el peso en aquellos que estaban con placebo, también se reducía la carga hipóxica, porque una cosa fundamental que me quedó por comentar al inicio es que estuvieran con placebo o estuvieran con el fármaco, todos hacían al menos 150 minutos de ejercicio a la semana y se intentaba tener un déficit de la ingesta calórica de 500 kilocalorías en ambos brazos. En cuanto a objetivos cardiovasculares, en el estudio 1, aquellos que estaban con tirzepatida redujeron el peso un 18,1% frente a un 1,3% los que estaban con placebo, y en el estudio 2 un 20% frente a 2,3% en aquellos que estaban con placebo. De tal forma que si vemos este metaanálisis que se hacía al principio en cuanto a distintas estrategias para reducir el peso y cómo reducían los eventos de apnea y hipopnea del sueño, al reducir un 18% de peso medio, se reducían un 55% de los eventos de apnea y hipopnea, con lo cual cuadraba perfectamente con los datos de metaanálisis previos. ¿Esto qué significa traducido a la práctica? Es que cuando reducimos de 0 a un 5% del peso, mejora la hipertensión y el control de la glucemia. Cuando se reduce de un 5 o 10% también la dislipemia y todo lo que conlleva el hígado graso y la prevención de la diabetes. Cuando se reduce de un 10 al 5% a un 15%, mejora la osteoartritis, mejora más si cabe el hígado graso, ya mejora la apnea-hiponea del sueño. Pero cuando es más de un 15%, y en este caso estamos hablando de un 18-20%, se logra la remisión de la diabetes, logra reducir la mortalidad cardiovascular y se logra reducir los eventos de insuficiencia cardíaca, principalmente preservada. En cuanto a otros objetivos cardiovasculares, en el estudio 1 se reducía la PCR ultrasensible en torno a 40% y en el estudio 2 en torno a un 48%. Cuando vamos a reducción de la presión arterial sistólica, en el estudio 1 era en torno a 9,5 milímetros de mercurio y en torno a 7,5 en el estudio 2, pero es que la diastólica también se reducía de una forma significativa, en torno a 5 milímetros de mercurio en el estudio 1 y 3,3 en el estudio 2. Entonces, si hacemos un resumen de la eficacia de tirzepatida en aquellos pacientes con apnea obstructiva del sueño moderada o severa, vemos que tenemos beneficio clínico en este objetivo primario y en los objetivos secundarios, un beneficio funcional y también en la calidad del sueño, mejorando los distintos factores de riesgo cardiovascular, llámese el peso, llámese la tensión arterial, llámese la PCR de alta sensibilidad y, por supuesto, también el porcentaje de reducción de apnea y hipopnea del sueño, el tanto por ciento de pacientes que se reduce más de un 50%, etcétera, etcétera. Cuestión que nos podría preocupar son los eventos secundarios. Los eventos secundarios se vio que había más en los casos de placebo. ¿Cuáles son los eventos secundarios más importantes en aquellos brazos que estaban con tirzepatida y, por ejemplo, como se ve aquí en el estudio 1? Pues como otros análogos de GLP-1, y tenemos que recordar que no solo es análogo de GLP-1, sino análogo GIP, principalmente eventos gastroesofágicos. Pero esto no conllevó una pérdida mayor de pacientes. Como vimos, completaron más, tanto en el estudio 1 y en el estudio 2, aquellos que estaban bajo el fármaco, lo que es el tratamiento final con el fármaco se le aportaba y completaron el estudio. Por eso, el autor dice que, en su opinión, aproximadamente el 70% de los pacientes que tienen apnea y hipopnea del sueño tienen obesidad, que hasta ahora el tratamiento era la CPAP, pero
con el sulmón vemos que tirzepatide es también eficaz reduciendo la apnea y hiporrea del sueño, con lo cual propugna la posibilidad de que el próximo tratamiento que aparezca en todas las guías para la apnea y hiporrea del sueño sea no solo el CPAP, sino el tratamiento con tirzepatide. Y nada más. Muchísimas gracias.